Mi nombre es Omar, y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Lo que te voy a contar no es una historia bonita de unión familiar, ni un recuerdo cálido sobre mi papá. No. Lo que te voy a contar me obligó a mudarme de ciudad, a cambiar de nombre, y a vivir con miedo cada vez que se acerca el Día del Padre. Porque ese día, él regresa. Mi papá se llama Santiago. Era un hombre duro, de esos de campo, que trabajó toda su vida como operador de maquinaria pesada. Tenía manos como ladrillos y una voz gruesa que imponía respeto. Pero conmigo era distinto. Conmigo era un hombre de palabra. De niño me enseñó que una promesa vale más que el dinero. Que si uno dice, aquí voy a estar, tienes que estar. Así truene, relampagueo o te lleve la chingada. Esa frase, esa maldita frase fue lo que arruinó mi vida. La última promesa que me hizo fue un domingo. Un día del padre, para ser exactos. Yo tenía 19 años. Había salido a estudiar a Guadalajara y regresé al pueblo solo para pasar ese fin de semana con él. Mamá ya no vivía con nosotros, así que ese día lo planeamos como cuando era niño. Carne asada, cerveza y fútbol. Esa tarde, mi papá me abrazó, cosa que no hacía nunca, porque él era seco, muy a su modo, pero ese día lo hizo. Me apretó fuerte y me dijo, pase lo que pase, hijo, cada día del padre yo voy a estar contigo, te lo prometo. Yo solo me reí. Le dije que ya no era un niño, que no tenía que hacer ese tipo de promesas. Pero él me miró con esos ojos serios, de esos que parecen ver más allá. Te lo prometo, repitió. Menos de un mes después, se mató en un accidente en la obra. Lo atropelló una de esas retroexcavadoras enormes. Dicen que no lo vio el conductor, que mi papá estaba distraído, que fue una tragedia. Pero algo nunca me cuadró. Cuando fui a reconocer el cuerpo, tenía las uñas completamente negras, como si hubiera estado cavando con las manos. Y su cara parecía asustada, no dolida, no con sufrimiento, sino asustada. La cosa no queda aquí. Lo enterramos, hicimos lo que se hace, lo lloré, lo odié por haberme dejado tan pronto, y seguí con mi vida. Pero un año después, justo cuando el calendario marcó otro día del padre, todo comenzó. Estaba solo en mi departamento, ya de noche viendo el televisor con una cerveza. No quería pensar en eso. La verdad, había sido un año pesado y no me sentía con ánimo de recordar. Y entonces escuché que tocaron la puerta. 3 golpes secos. No me esperaba visitas, ni amigos, nadie. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. No había nadie. Pensé que sería el vecino o alguien jugando, pero cuando regresé a sentarme, me di cuenta de algo que hizo que se me secara la garganta. La cerveza que estaba tomando no era la misma. Mi lata estaba llena, cerrada, pero yo ya me la había acabado. Y el vaso que usaba, ese vaso viejo con un logotipo de Pemex que era de mi papá, no estaba. En su lugar había otro, uno de vidrio común, como los del mercado. No entendí qué estaba pasando. Pensé que tal vez me había distraído, que era el estrés. Pero ese fue solo el primer aviso. Esa misma noche, justo a las 3 de la mañana, escuché otro golpe. Esta vez dentro del departamento. Me levanté sobresaltado. Caminé por el pasillo oscuro y ahí lo vi. El vaso de Pemex estaba en el fregadero, roto como si alguien lo hubiera aventado contra la pared. Y entonces me llegó ese olor. Un aroma fuerte, imposible de confundir. Era el perfume de mi papá. Un brut barato que usaba desde que tengo memoria. Se metía en la nariz, en la garganta, como si alguien lo hubiera vaciado en el ambiente. Me entró una náusea profunda.
no por el olor, sino por lo imposible de todo aquello. Me fui a dormir en el coche esa noche y no regresé a mi departamento hasta el próximo lunes. Pero desde esa noche, cada día del padre algo se presenta. Primero fueron los vasos, luego las fotos del cambiando de lugar. Y el año pasado ya no fueron solo objetos, sino que fue él. No su espíritu, él. Después de esa primera noche, cada año era peor. Y ese último, el cuarto desde su muerte, fue el que me hizo dejar todo atrás. Pero quiero contarte lo que pasó el segundo año, porque fue ahí donde entendí que esto no era una alucinación, ni el duelo mal manejado. Era real, era algo que estaba regresando y no era solo una presencia, era una intención, un propósito. Ese año ya no vivía solo, compartía departamento con una amiga de la universidad, Daniela. Éramos buenos amigos, sin rollos raros. Yo nunca le había contado nada de mi papá, más que lo básico, que era un cabrón muy firme y que había muerto en un accidente. El día del padre cayó en domingo. No fui al panteón, ni encendí veladora, ni nada. Estaba decidido a ignorarlo como si no existiera. Pero desde el sábado ya había empezado a sentir esa presión en el pecho, como si algo invisible se me subiera cuando me sentaba. Y el olor. Otra vez ese perfume agrio, como viejo, como fermentado. Daniela incluso me preguntó si había abierto algún perfume o qué. Que su ropa olía a hombre de la tercera edad, dijo riéndose. No dije nada. Me encerré en mi cuarto. 3:02 de la madrugada y escuché que alguien respiraba detrás de mi puerta. No pasos, no murmullos. Respiraciones lentas, cansadas, como si alguien estuviera parado ahí del otro lado esperando. Pensé que era Daniela jugando, o que necesitaba algo. Me levanté a abrir la puerta de golpe, y no había nadie, pero justo enfrente, sobre la pared del pasillo, había una mancha, negra, redonda, como si algo mojado se hubiera apoyado ahí. Me acerqué, encendí la luz, y no era una mancha, era una huella de una mano. Grande, pesada y lo más aterrador, tenía barro seco entre los dedos. Mi papá fue enterrado en una fosa sencilla, sin caja metálica, solo madera. Recuerdo que ese día había llovido. El panteón estaba húmedo y lleno de lodo. Esa huella no era simbólica. No era un fantasma flotando por ahí. Era él. Salió de la tierra. 3:07 de la mañana se escuchó un grito. Era Daniela. Fui corriendo a su cuarto y la encontré acurrucada en la esquina llorando. Me dijo que alguien la estaba viendo desde la puerta. No lo vio entrar. No escuchó nada, solo despertó y ahí estaba. Una sombra alta con los brazos colgados a los lados mirándola. No quise decirle que eso no podía ser mi papá, porque la forma en la que lo describió, eso no era humano. Esa madrugada nos fuimos al coche y manejamos hasta una gasolinera. No dormimos nada. Ella me pidió explicaciones y yo, por primera vez, le conté la promesa. Le dije exactamente como me lo dijo. Pase lo que pase, cada día del padre voy a estar contigo. Sé que con decirlo en voz alta iba a sonar ridículo, pero no. Mientras lo decía, una parte dentro de mí sabía que era real. Cuando amaneció, regresamos al departamento. Todo parecía igual, pero al entrar al pasillo, vi que la mancha en la pared ya no era una mano. Ahora era una cara, como si alguien se hubiera recargado con la frente en la pared, como si hubiera estado escuchando desde dentro. Y en la cocina estaba el vaso de Pemex, limpio, centrado y con un papelito doblado dentro, cumpliendo mi promesa. Mi papá murió ya hace 4 años, pero cada vez que se acerca este día, es como si saliera a caminar desde su tumba, y cada año se acercará más. Después de lo que sucedió con Daniela, ya no pude quedarme en ese departamento.
Nos mudamos al mes siguiente. Yo me cambié de ciudad, de número telefónico, hasta de correo. No volví a visitar su tumba, no volví a decir su nombre en voz alta y durante un tiempo funcionó. Pero la calma no duró, porque cuando uno abre una puerta, aunque sea sin querer, no puedes elegir qué entra del otro lado. Fue en noviembre cuando me buscó mi tía Meche, la hermana mayor de mi padre. Me llamó desde un número desconocido y me dijo que quería verme en persona, que había estado soñando con él y que lo que veía no le gustaba. Era él, lo veía sucio con los dientes rotos pidiendo ayuda. Yo no quería saber nada, pero había algo en su voz, algo desesperado, como si supiera exactamente lo que yo estaba viviendo, así que acepté. Nos vimos en su casa en Tepatitlán. Me recibió con una caja de madera en las piernas, vieja, cerrada con cinta y alambres, y me dijo: esto es tuyo, pero tienes que prometer algo, Omar. Si lo vas a abrir, no lo hagas en tu casa, y no lo abras si no estás dispuesto a ver lo que tu papá era antes de ti. Me temblaban las manos cuando me lo dio. La caja no pesaba mucho, pero había algo en ella que repelía, como si la madera misma supiera que no debía abrirse. La llevé a un hotel con la excusa de que iba a descansar allí antes de volver a Guadalajara, pero no pude dormir nada. Me quedé horas sentado viendo esa caja en la mesa, como si esperara que se moviera sola o algo así. La abrí a las 2:40 de la mañana. Lo primero que fue una libreta, vieja, cubierta de polvo y olor a tierra. Luego un sobre amarillo con un nombre, escrito con tinta corrida. Abrí el sobre. Dentro había solo una nota, escrita por mi papá. Hice algo por ti. Algo para no dejarte solo. Algo que se tiene que cumplir cada año. Perdóname. Me puse a leer la libreta, página tras página, de letras apretadas, nerviosas. No eran notas de trabajo ni recuerdos. Eran rituales, instrucciones, fechas, días específicos, símbolos, dibujos de cruces hechas con tierra, saliva, uñas y sangre. Mi papá había hecho un pacto. Y no era algo reciente, lo había empezado desde mucho antes de que yo naciera. En una de las páginas leí algo que me cambió por dentro. El vínculo se sella con hueso de padre, el cuerpo se vira como contenedor, pero el alma regresa cada año al hijo que prometió no dejar. Empecé a temblar. Las piezas empezaban a encajar. La forma en que murió, cómo lo encontraron, las uñas negras, el rostro de terror. Mi papá sabía que iba a morir, pero no esperaba descansar. Lo hizo para no dejarme solo, o eso decía. Pero ¿cuál fue el costo? Afuera del hotel a las 3:06 escuché el rechinido de una pala cavándose en tierra mojada. Pero no había jardín, no había tierra, solo concreto. Aún así el sonido siguió, como si viniera de debajo. Y luego 3 golpes. No a la puerta, desde debajo de la cama. Me arrodillé con el corazón en la garganta y vi una mano, negra con tierra aún húmeda entre las uñas, rasguñando el piso. La misma mano que vi marcada en la pared hace 2 años, pero esta vez me estaba buscando. Salí corriendo, dejé la caja, dejé todo. Al día siguiente mi tía Meche me llamó con la voz temblorosa y solo me dijo: «La abriste, ¿verdad?». Le colgué y no he vuelto a contestar sus llamadas. Ahora entiendo que no se trata de una aparición. No es un espíritu triste. Es una deuda, un contrato. Y el problema es que yo nunca lo firmé. Él lo hizo por mí. Y ahora me arrastra con él. Pasé el último año con miedo. No al día, al reloj. A la hora exacta, 3:06 AM. La hora en que cada maldito día del padre algo se abre, algo invisible, pero tan real como la piel de gallina, como el olor a barro mojado, como ese susurro ronco que me dice: «Aquí estoy, hijo». Este año lo intenté todo.
Fui con un padre y me bendijo. Fui con una santera y me dio una vela negra que explotó en cuanto la encendí. Dormí en iglesias, en estaciones de autobuses, hasta en la banqueta. Siempre llegaba el frío, el perfume, el vaso de cristal de Pemex. Pero esta vez iba a terminar. Fui al panteón de madrugada. Cavé, sí, yo mismo con mis propias manos. El sepulturero me reconoció y me gritó que estaba loco, que lo iba a correr, pero yo no me detuve. Saqué el féretro ya podrido. El olor era insoportable, pero lo abrí. Y ahí estaba. No había cuerpo, solo un saco de huesos y un espejo. Un espejo negro ovalado que no reflejaba nada. Y sobre él, una palabra tallada con cuchillo. Vínculo. Me eché hacia atrás, el aire se volvió pesado, como si alguien hubiera respirado dentro de mi boca. Me fui de ahí corriendo, llorando con la cara embarrada en tierra. Esa noche, ese maldito día del padre, no me escondí. Puse una silla frente a la puerta. Puse el vaso sobre la mesa. Encendí la cámara de mi celular y la dejé grabando y esperé. 3-4. Silencio. 3-5. El aire comenzó a oler a barro con sangre seca. 3-6. 3 golpes. Esta vez no en la puerta, en el closet. Fui y abrí. Y lo vi. No sé cómo explicar lo que estaba viendo. Era mi papá. Su cara, su ropa, pero su cuerpo estaba mojado como si acabara de salir del pozo. Sus ojos hundidos como los de un animal atropellado. Y hablaba, pero su voz salía como por bocina vieja, distorsionada, lejana, como si viniera de un pozo dentro de su garganta, cumpliendo mi promesa. Caminó hacia mí, no cojeaba y no parpadeaba. Y cuando me tocó el hombro sentí su mano tibia. Tibia. No era un espíritu ni una aparición. Era un cuerpo, era carne. Me tiré al piso, se subió encima, me hablaba al oído, cosas que no entendía en una lengua que no era español. Y detrás de su voz escuchaba otras voces, cientos y miles de voces, como si lo que fuera que lo estaba usando hablar a través de muchos. Tú eres el canal. Tú eres el legado. Tú eres el recipiente. Yo gritaba y lloraba. Me oriné encima. Intenté moverme, pero no podía. Su peso no era natural, era como si me enterrara una montaña encima. Sentí que me moría. Hasta que en un momento vi su cara cambiar. No de forma, de expresión. Fue solo un segundo, pero esa cara, esa era la de mi papá de verdad. Los ojos llenos de miedo, la boca temblando, y me dijo: perdóname, hijo. Fue por miedo, no quería que terminaras como yo. Y entonces empezó a convulsionarse, a gritar, a sacudirse como si lo estuviera quemando desde dentro. Me arrastré hasta la cocina y tomé la libreta que había guardado y la eché al fuego. Los gritos aumentaron, la casa tembló, las ventanas explotaron y de un momento a otro, silencio. Cuando desperté era de día. Estaba en el suelo desnudo, lleno de lodo, y frente a mí, un vaso de Pemex, vacío. Lo tiré, lo rompí y me fui de ahí, y nunca más volví a esa casa. Hoy es 10 de junio. En 5 días es el Día del Padre otra vez. Y hace 2 noches, mi espejo amaneció empañado y en el vidrio, dibujado con un dedo sucio, decía: el fuego no borra el pacto, solo lo cambia de dueño. Y no sé qué hizo mi papá, pero lo que sea que lo poseyó, ahora me está buscando a mí.